Bueno, vamos a ir a un último tema del tema de array. Vamos a ver el concepto de desestructuración. Vamos a ver que la desestructuración es una expresión de JavaScript que permite desempaquetar valores de arreglos en distintas variables. Yo tengo un arreglo, acá una constante arreglo con estos tres elementos, y yo puedo copiar los dos primeros elementos con la sintaxis siguiente. Const define una constante, en realidad van a definirse dos constantes. Le antecedemos y le sucedemos con los corchetes y dentro las dos constantes. Luego el 10 se va a guardar en primero y el 20 ahí en segundo. Lo podemos controlar. Vamos a hacer el programa 179. Y si analizamos, vamos a ver que tenemos en la constante primero un 10, la segunda un 20, y también podemos utilizar esta sintaxis. Si yo quiero extraer el tercer elemento, puedo poner coma, coma y la constante que se está definiendo. Tengamos en cuenta que esto anteriormente uno, como lo hace en JavaScript, supongamos defino la constante C1 y tenemos que hacer arreglo subíndice 0. Y pongamos constante C2 igual arreglo, que también funciona perfectamente. Arreglo subíndice 2. ¿Sí? Esta sintaxis podemos utilizar, nada más que esta es más concisa, también bastante utilizada actualmente con el concepto de desestructura. Entonces vemos importante estos corchetes, no se está definiendo un arreglo, sino se está desestructurando este arreglo. Los dos primeros elementos van a almacenarse en las constantes primero y segundo. Seguimos. Acá aparece algo importante, podemos empaquetar en un arreglo el resto de valores. Entonces para eso tenemos que utilizar sintaxis de los tres puntos, le antecedemos 3 puntos al nombre, en este caso de la constante. Estamos diciendo que este va a ser un arreglo. En valor 1 se va a guardar el 5, el 15. Podemos probar 5, 15 y el arreglo. Acá le estamos diciendo que va a ser un arreglo que lo va a guardar y se van a guardar estos dos elementos. Inclusive si hubiese un solo elemento, ahí un solo elemento se va a crear un arreglo de un elemento. Como estamos viendo, ahí vemos que es un arreglo de un elemento. Inclusive si no pasamos nada, debería ser un arreglo vacío. Ahí está el arreglo vacío. Seguimos con el tema de desestructuración. En el caso anterior utilizamos constantes, perfectamente podemos utilizar variables. Lo mismo anterior, pero usando variables. Y acá aparece algo importante que no hemos hablado mucho durante el curso. Fíjense este punto y coma que he dispuesto acá. Si yo no... van a ver que muchos programadores lo que hacen es siempre toda instrucción finaliza con un punto y coma. Normalmente van a encontrar que muchos programadores ahí que utilizan ahí poner punto y coma y teóricamente ahí todo funciona perfectamente. Fíjense, en primero y segundo se guarda las primeras dos componentes. En tercero se guarda la tercer componente. Este es de tipo numérico. Los muestro 10, 20, 30. Pero ¿qué pasa si no ponemos punto y coma? En ninguna de las... inclusive nos está mostrando acá ya el error. El mismo editor. Se da que cuando hay una línea que empieza con corchetes acá, el intérprete de JavaScript se confunde pensando que arreglo subíndice. Está tratando de poner subíndices a esta constante, ¿sí? Lo considera como si estuviera acá al lado. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tipo de problemas? Hay algunos pocos casos en los cuales uno tiene que sí obligatoriamente al final de línea disponer un punto y coma. Y este es un caso en el que todos los programadores que nosotros no utilizamos punto y coma normalmente las líneas, sí tenemos que disponer cuando la siguiente línea empieza con corchetes. Esa salvedad hay que tener muy en cuenta. Fíjense, ahí funciona.
y si no disponemos el punto y coma, no va a funcionar, nos da un error sintáctico. Se da que la mayoría de las veces uno está directamente acá, primero definiendo las variables o constantes, ¿sí? Pero entonces cuando empieza una línea con corchetes, la línea anterior, obligatoriamente, ahí es un caso donde es obligatorio disponer el punto y coma en la línea anterior. Esta es la primera situación donde es obligatorio poner un punto y coma en JavaScript. Seguimos. Podemos inclusive intercambiar dos elementos primitivos sin utilizar una variable. Esto lo van a encontrar mucho, pero esto de que no hay que definir una variable auxiliar, esto lo usamos a un momento cuando tenemos que intercambiar. Yo quiero que en X se guarde lo que tiene Y, en X quiero que se guarde lo que tiene Y, y en Y quiero que se guarde lo que tiene X. Normalmente esto uno utiliza un auxiliar para guardar una de las dos y hacer el intercambio. Acá vemos que tenemos 10, 70, 70, 10. Fíjense, acá nuevamente está el punto y coma. Si no disponemos del punto y coma, porque empieza con corchetes en el primer carácter de la siguiente línea. Entonces ahí nuevamente es un lugar donde la gente que no utiliza punto y coma en todas las líneas, acá sí o sí va el punto y coma. Y ahí ya funciona correctamente. La idea es que en realidad el auxiliar es esta. Acá se está creando un arreglo con dos elementos. Y los dos elementos son X e Y. Y posteriormente acá está el concepto de lo que estamos viendo de desestructuración. Estamos desestructurando este arreglo que acabamos de crear acá y los guardamos en las variables X e Y, pero en orden inverso. O sea, creamos el arreglo con los elementos en distinta posición para después desestructurarlos y tenerlos intercambiados. Pero este es el auxiliar en realidad. Si seguimos, podemos utilizar la desestructuración de arreglos en parámetros de una función. Esto es también muy utilizado. Estamos viendo ahí la función mostrar coordenadas. Y yo lo que le voy a ir pasando es punto. Punto, vamos a ver. Puntos es un arreglo con componente tipo arreglo. O sea, cada vuelta del for en esta variable punto se va a guardar un arreglo de dos elementos. Por ejemplo, la primera vuelta va a ser el 10 y el 3. Acá le estoy pasando un array. ¿Y quién lo va a recibir? Lo desestructura acá en los parámetros, por eso están los corchetes. Los corchetes desestructuran ese arreglo que le paso de dos elementos y los dos números, tipo datos numéricos, se guardan en X y en Y. Y luego los trabajo en forma independiente. La idea es que sea más concisa, o sea, más entendible el algoritmo, ya que es más fácil pensar en X y en Y que estarle pasando un arreglo y manejar el arreglo subíndice 0 que representa el X y subíndice 1 que representa el Y. Ahí si lo ejecutamos vemos que estamos haciendo la impresión de los dos tipos de datos primitivos. En X y en Y, bueno, también lo hice en el documento con el write. Pero X e Y desestructuran el arreglo que le estamos pasando ahí punto. Punto es un arreglo. Cada uno de estos elementos, el for los va tomando, el parámetro punto, y se lo pasa como parámetro. El parámetro lo desestructura en dos tipos de datos numéricos y uno los procesaría dentro de la estructura, dentro de la función. Por último, podemos utilizar valores por defecto cuando desestructuramos un arreglo. ¿Qué son los valores acá por defecto? En realidad ya lo vimos. Vimos que yo puedo hacer, bueno, ahí defino tres variables. Estoy diciendo que en X se guarde lo que tiene arreglo, va a tomar el primero, el 10 en X, en Y va a guardar el 2 y ya no hay más elementos. Yo digo que Z, si ya el arreglo no hay más elementos, que cargue un 0. Por eso que en Z se estaría cargando un 0. Lo podemos controlar y ver que ahí se está cargando un 0. Si yo no le doy valor por defecto, ¿qué es lo que pasa con esa variable que defino? Está undefined, no está definida, porque el primer elemento toma el 10, el 2 y ya no hay más elementos en el arreglo, por lo tanto Z queda no definida, undefined queda con el valor. Si le ponemos 0, ahí va a quedar inicializada con el 0. Y bueno, ahí añado otro elemento al arreglo. Nuevamente, fíjense, el punto y coma
ya que empiezo el primer carácter de la siguiente línea, empieza con corchete, y acá en Z no se va a guardar el 0 porque acabo de agregar otro elemento, un 70 al arreglo. Ahora tiene 3 elementos, por lo tanto ahora en Z no se carga el valor por defecto, sino la tercer componente del arreglo, de la posición 2, 0, 1, con el push se inserta uno nuevo y por eso ahí tenemos el valor 70. Recuerden bien, el punto y coma en algunas líneas JavaScript son obligatorias. Hasta ahora hemos visto cuando hay un corchete, empieza con un corchete la siguiente línea. Si no agregamos, vamos a ver de que tenemos acá un resultado imprevisto. Fíjense que no se carga 0, inclusive no nos está dando error. Pero recordar que siempre en los corchetes debemos, si hay corchetes en la línea siguiente, sí o sí debe estar el 0. Si no, vamos a tener grandes problemas. Es por eso que muchos lo que proponen, digamos, es siempre disponer punto y coma. Yo no soy, digamos, de esa línea, pero eventualmente el que quiere, sobre todo viene de otros lenguajes como Java, es común de que toda instrucción finalice con punto y coma y vemos que va a funcionar perfectamente. Hay hasta herramientas que agregan el punto y coma automáticamente si uno no quiere tipear, por ejemplo. Bueno, hasta acá el concepto de desestructuración. ¿Sí? El próximo vamos a hacer un problema propuesto y ya pasamos a la siguiente estructura de datos. Ha sido un largo camino para ver el concepto de arreglos. Cualquier consulta en los comentarios. Gracias.